¿Sabe? Nosotros hemos entendido a través del tiempo que la misión o llevar el evangelio o llevar la misión es porque en algún lugar o en ese lugar donde se quiere implantar la misión no existe adoración. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva nos damos cuenta de lo siguiente, para poder hacerlo más simple. Si no hay adoración en un lugar, se necesita que Jesucristo sea levantado y se levante un altar de adoración en ese lugar. ¿Me está siguiendo? Entonces, misiones no es solamente mandar a alguien a otro lugar, ¿no es cierto? O a alguien súper espiritual que vaya a un lugar. Porque de repente existe admiración por los misioneros y también es válido eso. Misión es ir donde no hay adoración. ¿Me está siguiendo? Pedro dice que debemos ser edificados como casa espiritual, como piedras vivas. Ahora, cuando tú digamos, pareciera ser que esto del Nuevo Testamento no es solamente del Nuevo Testamento, sino que esto viene del Antiguo Testamento. ¿Ya? Ahora mira, precisamente en el capítulo 20 del libro de Éxodo, vamos a ver el capítulo 20 del libro de Éxodo. Versículo 25 del capítulo 20. Si tienes su Biblia, su iPad. Dice, y si hicieres altar de piedra, no la labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, la profanarás. Es decir, lo que la palabra del Señor nos está diciendo es lo siguiente, mira, que siempre es necesario levantar un altar, pero no cualquier altar, sino un altar para el Señor. Ahora mira, dependiendo del altar, es también el Dios que yo adoro. Dependiendo de mi adoración, también será el altar que yo levante. Dios siempre quiere y ha buscado altares para manifestarse. Hay condiciones para levantar altares, sí. Estas condiciones son importantes solo por una razón, porque eso traerá la presencia de Dios en ese lugar. ¿Me está siguiendo? Es necesario levantar altares de adoración porque ese altar traerá la presencia de Dios en ese lugar. Entonces, cuando a Moisés se le dice, después, ¿no es cierto?, de haberle mencionado los 10 mandamientos, que levante un altar, no era simplemente para que levantara el altar, sino porque Dios se iba a manifestar a través de ese altar. La pregunta en esta dispensación, la dispensación de la gracia en la que estamos viviendo, ¿tendremos la posibilidad nosotros de levantar altares? La respuesta es sí. Hoy se pueden levantar altares. Los principios de Dios son los mismos de ayer, hoy y por los siglos. Y quiero decirlo, es más, hermano, usted podría decirme entonces cuáles son los altares. Y yo quiero decirle que usted es un altar porque usted trae y contiene la presencia de Dios. Usted es como un altar flotante. Entonces, por eso, Pedro cuando dice, ser edificados como casa espiritual, como piedras vivas, lo que está diciendo es literalmente que usted es un altar movible, digamos así. Quisiera plantear solamente 3 cosas y nada más. Primero, todo altar que es levantado al Señor siempre es sagrado. Diga conmigo, siempre es sagrado.
¿por qué decimos esto? Los israelitas equivocaron el camino porque cuando Moisés estaba hablando con el Señor, levantaron otro tipo de altar, un altar, ¿no es cierto?, del becerro, de oro, por la necesidad religiosa que había. Profanaron la adoración al Señor. Mira, Dios, cuando quiere levantar algo, siempre lo quiere levantar en forma pura, no con mezclas. ¿Me estás siguiendo? No con mezclas. La santidad es algo que el Señor no va a negociar. O eres o no eres nomás. Cuando tú lees en Proverbios, en el capítulo 23, versículo 26, dice el Señor: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. Por lo menos Dios está pidiendo dos cosas acá con respecto, ¿no es cierto?, a este proverbio. Por un lado, está pidiendo que el corazón sea de Dios. Y lo segundo es que pueda ver por dónde camina. Pero no cualquier camino, sino el camino de Él, el camino de Dios. Mira, hermano querido, el Señor no ve nuestra tonalidad de voz. El Señor lo que ve es la sinfonía de nuestro corazón. Si estoy caminando por otro lado, estoy dando la hora en términos coloquiales, Dios te dice: oye, enrólate en mi camino. Mira, nosotros no podemos mirar en forma indiferente las cosas que son sagradas. Dios quiere cosas sagradas y consagradas para Él. Las quiere apartar para Él. Mira, yo quiero decir lo siguiente, hermano, que la piedra, porque dijo, toma una piedra. Una piedra es piedra, por hermano, una piedra común. Pero en el momento que tomó esa piedra para poder levantar un altar, esa piedra ya cambió su nominación. Era una piedra común, silvestre, una piedra ordinaria como cualquier otra. Pero Dios la tomó y la puso en el altar, ya tiene dos nominaciones, consagrada y sagrada. ¿Me está siguiendo la idea? Entonces, cuando Dios lo llama a usted, hermanito, como piedra viva, usted está siendo consagrado y sagrado, digamos así. Consagrado para Dios. Ya no es cualquier piedra. Entonces, por eso, hermano, escúchame, cuando nosotros nos edificamos como casa espiritual y comenzamos a adorar al Señor en un lugar, yo quiero decirte que algo pasa en ese lugar, porque se enciende el altar y comienza a haber presencia de Dios, y Dios cae en ese lugar, hermano, y se manifiesta en ese lugar. Todo altar que el Señor levante siempre será sagrado. Mira, todo altar, en segunda instancia, todo altar debe ser apilado en forma natural. Mira, Dios manda, ¿no es cierto?, a Moisés que si hace altar, ¿no es cierto?, de tierra o de piedra, y si es de piedra tenía que ser en forma natural. No debía pasar metal sobre ella porque se podía profanar. Dios, ¿qué cosa quiere decir con esto, hermano? Que para levantar un altar de verdad solo se necesita ser como somos. El Señor conoce nuestras virtudes, conoce nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestras habilidades, nuestros aciertos y desaciertos. ¿Podremos ocultarle algo al Señor? Él ya lo sabe, sabe cómo somos. Mira, por eso en el Nuevo Testamento el Señor nos invita a edificarnos y ser parte de un altar, así como piedras vivas.
Por ejemplo, la similitud de este pasaje o de estos versículos con respecto a Pedro es inevitable. Si el Señor buscó piedras muertas antiguamente para levantar un altar, ahora busca piedras vivas, que es usted. Y habla más, dice Pedro, que ya estas piedras comienzan a tener oficios, sacerdocios, ya, oficio de sacerdote. La adoración es algo que podemos hacer en estos tiempos, ¿no, hermano? Mira, dice la Biblia, por lo menos en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Este versículo, o estos versículos también, si usted lo lee todo este pasaje, se va a dar cuenta que plantea algunas cosas como la vida cristiana, ¿no es cierto?, que es un proceso de santificación, que es un proceso de santificación interna que Dios comienza a hacer, versículo 1 y 2, si usted lee en Romanos ahí y se va a dar cuenta. No podemos tomar todos los versículos, ¿no es cierto?, porque esto es una predicación aparte, pero también habla de una relación con los demás miembros de la congregación, de la vida cristiana, de la congregación cristiana, habla de cómo también debemos relacionarnos con otros creyentes. Y luego el versículo 9 al 21 comienza a hablar este libro de Romanos de cómo nos confrontamos a la sociedad en general, pero por lo menos habla, ¿no es cierto?, de la santificación, de relación con los miembros y de cómo nosotros manifestamos nuestra fe hacia la sociedad. Mira, somos miembros de Cristo, somos miembros del templo y el Espíritu Santo habita en nosotros. Estamos unidos a Cristo y por lo menos la Biblia dice que debemos ofrecer, así que ofrezcamos, capítulo 13 del libro de Hebreos, versículo 15, así que dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de sacrificio, alabanza y decir frutos de labios que honren su nombre. Hermano, todo altar debe ser levantado en forma natural. Ahora, no es raro, hermano, mira, fíjate, nosotros estamos trabajando en Fresia, ¿sí o no? ¿Qué vamos a hacer a Fresia? No queremos solamente abrir una obra, sino queremos que Fresia se doble para adorar al Señor. ¿Me estás siguiendo? Estamos trabajando en Octay. Queremos que Octay doble sus rodillas para adorar al Señor. Estamos trabajando en Curanué. Queremos que la gente de Curanué levante un altar de adoración. Y se han levantado altares a otras cosas y no a Dios. Queremos levantar adoración en ese lugar. ¿Estás siguiendo? Puerto Varas queremos que se levante altar de adoración. ¿Es necesario otra iglesia en Puerto Varas? No importa cuántas iglesias se levanten, no importa, hermano. Lo importante es que tenemos que levantar altares de adoración. ¿Me estás siguiendo? Entonces, esta iglesia, escúcheme bien, esta congregación, esta iglesia madre, debe tener la conciencia clara de que si vamos a hacer misiones, nuestro corazón, en la profundidad más profunda, digamos así, debemos tener la capacidad de entender de que debemos llevar adoración a ese lugar. Este hermano que está allá en Ucrania, hermano, no está ayudando solamente a los niños, le está enseñando a los niños a cómo adorar. Para que los ucranianos igual adoren al Señor. Y cuando aparezca, ¿no es cierto?, cuando aparezcamos las naciones ante la presencia de Dios, podamos llevar adoración ante su nombre. ¿Me está siguiendo? Entonces, todos los esfuerzos que hagamos, hermano. Mira, en Palena queremos que se levanten altares de adoración. ¿Queremos levantar un altar de adoración en Palena? Amén. Por eso enviamos gente allá, hermano. Y gente que entendió desde su perspectiva de vida, porque no es mi vida, es la vida de ellas. Entendieron que debían levantar altares de adoración en ese lugar. Amada iglesia de Frutillar y sus entornos y sus alrededores, ¿sabe cómo Dios te va a usar? Cuando entiendas que eres un altar vivo y que debe adorar al Señor donde debe estar usted. Donde usted esté, adore a Dios. Adore al Señor. Es más, acuérdate
que Jesús le dijo a la mujer. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No solamente que canten, sino que adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabe dónde hemos fallado nosotros? En la adoración. Escúchame, los que vienen por primera vez acá, yo quiero decirte algo. No te impresiones porque cantamos al Señor permanentemente y abrimos nuestro corazón para adorar a Dios, porque esa es nuestra esencia. Si no, no tendría sentido nuestra vida. No cantamos a las tontas y a locas, cantamos porque tenemos la necesidad de que la presencia de Dios habite en mi casa. ¿Cuántos quieren que Dios habite en su casa? Porque algunos quieren solamente que Dios habite, pero no quieren hacer nada, pues, hermano. Ven a habitar, no, adore con su familia, hermano. Adore con su familia. Como casa espiritual, edifíquese. Adore al Señor. Alabe a Dios. Algo va a suceder ahí. ¿Ustedes creen que los ángeles no escuchan su adoración? ¿Ustedes creen que Dios no escucha su adoración? Hermano, aunque sea con una guitarrita, ¿no es cierto?, así fome, o no tenga vocecita mucha, pero si usted comienza con su voz en la oración, comienza a adorar a Dios a través de la oración y comienza a reconocer su gran nombre, algo va a pasar en el ambiente. Con esto concluyo, hermano. En este tiempo, mi altar es personal, es familiar y es eclesiástico. ¿Me está siguiendo? Mi altar de adoración en este tiempo es personal, es familiar y es eclesiástico. Lo mejor de todo, hermano, es que se puede levantar en cualquier lugar. ¿Me está siguiendo? En cualquier lugar. Cuando los hermanos de la iglesia subterránea se juntan, cantan despacito y adoran al Señor con murmullos. ¿Cuántos les gustaría tener libertad para desguarguerarse? Disculpe la expresión chilena. Cantando al Señor. Usted es un templo, como dice la palabra de Dios en Corintios, flotante. Proclive siempre a adorar, a donde sea y cuando sea. Entiendo que al acercarme a la adoración, lo voy a hacer en forma honesta. No le ocultaré nada a mi Dios, pues Él lo sabe todo. Será una adoración en un altar como así lo entiendo ahora. Soy una piedra viva. Soy un sacerdote del Señor, ministro de Él. Me presentaré como sacrificio santo, agradable a Dios. Cuando yo hago eso, hermano, hay algo que pasa en el ambiente. Se necesita la misión porque no hay adoración en ciertos lugares. Hay familias que no adoran, no de la iglesia, sino otras familias que no conocen a Dios. Y yo debería llevar adoración a esa familia. ¿Me estás siguiendo? Debería tener la apertura de fe y de mente para poder llevar adoración a lugares donde no se adora. ¿Sabe, hermano?
Las iglesias se pueden cerrar, pero no se puede clausurar la adoración. Quizás cuántos hermanos ucranianos, hermanos rusos, están adorando hoy. Le están pidiendo a Dios que su presencia venga a ese lugar. Hermano, cuando tú hablas con Nelson Ibáñez en Zacatecas ya, ellos se dan cuenta del peligro que es vivir ahí. Porque hay carteles que se pelean en el lugar. Y de cómo ya están siendo, ¿no es cierto?, su gente, la que ellos atienden, ya está siendo afectada por eso. Hermanos, hay que llevar adoración. ¿Sabe? Vamos a orar. Pero ¿sabe cuál va a ser la administración? Cuando nosotros sembramos para las misiones, lo que estamos sembrando es adoración para el lugar. ¿No estamos dando una ofrendita? Estamos sembrando para que se levanten altares de adoración en el lugar. Hoy día, ¿sabe cómo hacer la administración? Hoy día se va a hacer con una ofrenda, hermano, para que se levanten altares de adoración. ¿Me entiendes? Pero usted tenga conciencia de eso. Ya no me gusta jugar la emocional en este tema. Debo tener conciencia de que cada vez que yo aporto para misiones es porque estoy aportando para que un altar se levante, en una y otra nación, se levante y venga adoración en ese lugar. Cada vez, hermano, cada vez. Yo posiblemente no voy a ir, pero sí estoy aportando en el altar. ¿Me entiendes? Estoy aportando en el altar. Estoy aportando en el altar. Estoy siendo parte de la adoración en ese lugar. ¿Me entiendes? No es solamente mandar recursos a Haití. Yo quiero que esos niños, ¿no es cierto?, se levanten como altares de adoración en ese lugar, y yo voy a aportar para que ese altar se levante en ese lugar. ¿Cuántos están conmigo en esto? Señor, hoy día, Padre, oramos para que, Señor, los altares sean levantados, Padre. Y este día, Padre, apartamos, Señor, también nuestra siembra, Padre, y nuestra ofrenda para levantar un altar de adoración, Señor, en distintos lados, Padre. Estos recursos van en función de eso, papá. Permite sernos responsables, Señor, como iglesia. Posiblemente, Señor, este año, Padre, vayamos a Europa. Esto ya está siendo ya posible, Señor. Yo te ruego que nos ayude, Señor, para que todo altar, Señor, que se pueda levantar en Europa, Señor, también salga de estas naciones. Usa, Padre, esta congregación, usa Reconciliación, Padre, a la iglesia chilena, argentina, Padre, para que puedan enviar gente en el nombre de Jesús, para que levanten altares de adoración. Gracias, Padre, porque tú lo harás.